Hola, ya sé que he estado inactivo un tiempo, pero ¿qué te parece si hablamos un poco de Estados Unidos? Sí, ese vecino incómodo de México. Hablamos un poco de cómo surge, cuál es su origen, un poco de su historia. Hablar de todo eso sería hablar del origen de los Estados Unidos, y creo que puedo responder a todo ello, y para hacerlo tendremos que ir hasta la historia antigua. Pero antes de eso, suelta la intro. Para hablar de los orígenes de esta nación, vayamos hasta la edad de hielo mundial más reciente, la cual se produjo hace 35.000 años. Durante este tiempo, gran parte del agua del mundo estuvo congelada, formando grandes capas de hielo. Básicamente, un puente se creó, el cual conectaba a Asia con América del Norte, lo que conocemos más comúnmente como el Estrecho de Bering. Sabiendo esto, avancemos unos 12.000 años en el tiempo. Ahí encontramos evidencia de que los humanos existieron en la región que ahora es Estados Unidos. Hablamos de los primeros asentamientos, los nativos de estas tierras, así como de otras partes de América del Norte y del Sur. Los primeros pobladores de lo que hoy es Estados Unidos habrían llegado por este puente de tierra desde Asia. Los historiadores creen que vivían en la parte de América del Norte que hoy es Alaska durante miles de años. Con el tiempo les surgió una idea de explorar, ver qué había más allá, ir en búsqueda de comida y de tierras. Esto dio como resultado el traslado hacia el sur, hasta llegar al actual territorio continental de los Estados Unidos, y se establecieron a lo largo del Océano Pacífico en el noreste, en las montañas y desiertos del sureste, a lo largo del río Mississippi en el medio oeste. Estos primeros grupos de colonos, conocidos como los Hohokam, Adenanos, Hopewalianos y Anasasis, construyeron aldeas primitivas y comenzaron a cultivar las tierras. Sus vidas estaban conectadas con la tierra, y la familia y la comunidad eran de gran importancia para ellos. Los investigadores creen que se basaban en el relato como forma de compartir la información, así como la escultura pictórica, conocida como los jeroglíficos. Los nativos americanos valoraban la naturaleza como fuerza espiritual, intercambiaban con otras tribus alimentos y otros bienes necesarios, y crearon enormes montones de tierras en forma de serpientes, aves y pirámides. También luchaban con regularidad, en gran parte debido a la disputa por los territorios. Los historiadores no están seguros de por qué estos primeros humanos desaparecieron, pero fueron reemplazados por otras tribus nativas americanas, los Zuni, los Hopi, entre una gran variedad más, que prosperaron durante cientos de años. Para cuando los primeros europeos llegaron a lo que hoy es Estados Unidos, aproximadamente 2 millones de personas habitaban la región. Es aquí donde se da el choque de mundos y surge la exploración europea de América. Según los historiadores, los primeros europeos en llegar al Nuevo Mundo fueron los nórdicos. Claro, esto puede estar a debate. Estos navegaron desde Groenlandia, donde Eric Ericsson Eric el Rojo había establecido un asentamiento en el año 985. En 1001, el hijo de Ericsson, Leif Erikson, creo que se pronuncia así, exploró la costa noreste de lo que hoy es Canadá. Fue ahí, en Tierra Nova, Canadá, donde los arqueólogos han encontrado restos de exploraciones de los escandinavos. Pasarían casi 500 años hasta que otros europeos llegaran a América del Norte, y otros 100 años más hasta que se construyeran asentamientos permanentes. Los primeros exploradores no salieron en búsqueda de América. Es más, ni siquiera tenían conocimiento de que existiera. Inicialmente zarparon en búsqueda de rutas comerciales marítimas alternas entre Europa y Asia. Incluso Cristóbal Colón, a quien se le atribuye el descubrimiento de América, nunca llegó a lo que hoy es el territorio continental de los Estados Unidos. Colón, un italiano cuyo viaje fue pagado por la reina española Isabel la Católica, solamente alcanzó algunas de las islas del Caribe en 1492. Cuando los europeos llegaron finalmente a América, en su mayoría procedentes de España y Portugal, aunque también venían de Francia, Inglaterra y Holanda, descubrieron una tierra con todos los recursos naturales necesarios para crear asentamientos permanentes. En 1497, un explorador inglés con el nombre John Cabot llegó a la costa este de Canadá y estableció el derecho británico sobre las tierras de América del Norte. Durante el siglo XVI, España patrocinó varias exploraciones del Nuevo Mundo, reclamando más tierras en América que cualquier otro país. En 1513, Juan Ponce de León desembarcó en Florida. Varios años después, Hernando de Soto también desembarcó en Florida y realizó exploraciones hasta el río Mississippi. Y en 1540, un explorador español llamado Francisco Vázquez de Coronado viajó hacia el norte, al Gran Cañón en Arizona y en las Grandes Llanuras, en búsqueda de las míticas 7 ciudades de Zembola. Otros europeos, entre ellos Giovanni da Barrazzano, Yanquis Carter y Américo Vespucio,
Este último es por quien se nombraron los dos continentes americanos. Exploraron más al norte. El primer asentamiento europeo en América del Norte era español, fundado en lo que hoy es San Agustín de la Florida. Más tarde se establecieron 13 colonias británicas al norte, marcando el inicio de la formación de los Estados Unidos de América. Interrumpimos la programación habitual para recordarles que se suscriban, es gratis. Gracias. Ahora sí, continuamos con nuestra programación habitual. El periodo colonial. La mayoría de las personas que llegaron a estas 13 colonias británicas en el siglo XVII eran de ascendencia inglesa. Otros llegaron de los Países Bajos, como lo son Suecia, Alemania, Francia, Escocia y las Islas del Norte. Algunos llegaron para evitar la persecución religiosa o política en su país de origen, mientras que otros iban en búsqueda de oportunidades económicas. Algunos tuvieron que trabajar como siervos para pagar el coste de sus viajes antes de obtener la libertad, y otros, como los africanos negros, fueron llevados como esclavos. En 1690, 250,000 personas se habían asentado en los Estados Unidos, una cifra que se elevaría a 2.5 millones un siglo más tarde, es decir, en 1790. Con el tiempo, las 13 colonias que formaban América se podían dividir en 3 regiones distintas. La mayoría de los asentamientos iniciales se fundaron a lo largo de la costa atlántica y de los ríos que fluían hacia el océano. La primera de estas regiones era la del noreste, donde los árboles que podrían ser utilizados para madera cubrían todas las colinas. Esta región, que llevaba el nombre de Nueva Inglaterra, estaba compuesta por los estados de Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. Ahí la economía se basaba en la madera, la pesca, la construcción naval y los distintos comercios. La segunda región es conocida como las colonias centrales, que se componían de los estados de Nueva York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland. Ahí, en gran parte debido a la proximidad con el océano Atlántico, el clima era más suave y el campo más variado, lo que permitía el éxito de la industria y la agricultura. La sociedad de las colonias centrales era más diversa y sofisticada que las otras dos. Las personas que se asentaban en Nueva York, por ejemplo, procedían de todas las partes de Europa. Muchas eran familias de gran riqueza. Y por último, la tercera región colonial era conocida como las colonias del sur, que incluían los estados de Virginia, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Debido al clima templado de esta región del Nuevo Mundo, la temporada del cultivo era larga y la tierra era fértil. La mayoría de los que se asentaron aquí eran agricultores humildes que normalmente trabajaban sus pequeñas fincas ellos mismos. Los terratenientes ricos, sin embargo, tenían grandes plantaciones en las que se cultivaban productos como el algodón, el tabaco para el comercio. Muchos de estos propietarios utilizaban esclavos para trabajar en sus campos, a quienes los compensaban con comida y alojamiento. Suena bonito, pero en realidad eran unos ojetes. La relación que se fraguaron entre los colonos y los nativos americanos, también llamados indios, fueron algunas buenas y otras perjudiciales. En algunas regiones del norte se intercambiaban productos y en su mayor parte en términos amistosos. En la mayoría de los casos. Sin embargo, sobre todo porque los asentamientos no dejaban de crecer, los nativos americanos fueron obligados por la fuerza a abandonar las regiones coloniales, y la mayoría de ellos fueron hacia el este, al otro lado del río Mississippi. A medida que los asentamientos crecían, se fueron estableciendo gobiernos en cada una de las 13 colonias originales. Unos gobiernos basados en un sistema británico que involucraba la participación ciudadana, mientras en Gran Bretaña la Gran Revolución Gloriosa de 1688 y 1689 limitó los poderes del rey y dio más autoridad a los ciudadanos. Por su parte, los colonos de América, que comenzaron a observar estos cambios, crearon asambleas coloniales que reclamaban el derecho a actuar como parlamentos locales. Estos órganos de gobierno aprobaron leyes que limitaban la autoridad del gobernador real, representante de la monarquía británica, y aumentaban su propia autoridad. Durante varios años continuaron las grandes diferencias entre los gobiernos reales y las asambleas, ya que los colonos comenzaron a darse cuenta que sus intereses a menudo eran diferentes a los del gobierno británico. Inicialmente, los colonos lucharon por el autogobierno dentro de una mancomunidad británica, pero la resistencia del gobierno británico finalmente proclamó una demanda de independencia total. Se puede decir que el nacimiento de los Estados Unidos se da luego de su independencia. La independencia de los Estados Unidos. El camino hacia la independencia americana fue difícil.
Un camino basado en la idea de democracia y liberalismo verdadero. Como las colonias continuaban evolucionando y aumentando en población, estas ideas eventualmente se tradujeron en acción. Tras una costosa guerra en la década de 1750, en la que Inglaterra derrotó por un estrecho margen a los franceses, se exigía a los colonos americanos que compensaran monetariamente a Gran Bretaña para ayudar con los pagos de las pérdidas económicas causadas por la guerra y además establecer el Imperio Británico. Naturalmente, estas políticas que limitaban la vida de los colonos y su propio crecimiento económico no eran muy populares. Algunas de estas políticas incluían la Proclamación Real de 1763, que limitaba la libertad de los colonos para instalarse en nuevas tierras, la Ley Monetaria de 1764, que prohibía a los colonos la impresión de dinero, la Ley de Alojamiento de 1765, que obligaba a los colonos a proporcionar alimento y refugio a los soldados reales, y la Ley de Tiembre de 1765, que establecía un impuesto sobre todos los documentos legales, licencias, periódicos y arrendamientos. Enfurecidos por estas políticas prohibitivas, los colonos se unieron para formar un movimiento de resistencia organizado. El principal problema que desencadenó este movimiento fue la imposición de participar en un gobierno que le estaba imponiendo tributos, un concepto conocido como los impuestos sin representación. En octubre de 1765, los delegados de 9 de las 13 colonias se reunieron en Nueva York y aprobaron resoluciones prohibiendo las prácticas de los impuestos injustos. Estas medidas satisfacieron a la mayoría de las personas. Sin embargo, un pequeño grupo de radicales, que incluyó a Samuel Adams de Massachusetts, el cual impulsó la completa independencia de la Gran Bretaña, Adams escribió numerosos artículos periodísticos sobre el tema e hizo decenas y decenas de discursos, consiguiendo que finalmente los grupos se organizaran como parte del movimiento revolucionario. En 1773, un impuesto que los británicos impusieron sobre el té enfureció completamente al grupo de comerciantes coloniales, los cuales a manera de respuesta consiguieron introducirse a escondidas en 3 buques británicos que estaban en el puerto de Boston y tiraron toda la carga de té al agua. Este reconocido y muy memorable acto de resistencia llegó a ser conocido como el Boston Tea Party. En 1774, los delegados de las colonias, excepto Georgia, se reunieron en Filadelfia en el primer Congreso Continental. Aunque todos estaban enojados por las políticas británicas que se les imponía, el grupo se dividió en varios. Los conservadores, que querían seguir siendo súbditos de la corona, los moderadores, que querían comprometerse y construir una mejor relación con Inglaterra, y los revolucionarios, que querían una independencia total. Este último grupo empezó a almacenar armas en preparación, ya que sabían que solo alcanzarían la independencia tras una lucha encarnizada. La Revolución Americana y la Guerra de Independencia de Gran Bretaña comenzaron en abril de 1775, fruto de una pequeña lucha entre las tropas británicas y los colonos. En Lexington, esas tropas se encontraron con colonos armados, conocidos como los Minutemen. Los llamaban así porque podrían estar dispuestos a luchar en cualquier momento. De esa pequeña batalla brotó una guerra a gran escala por la independencia, una guerra que duraría 7 años y que resultó con la muerte de miles y miles de soldados para ambos bandos. Ya hablaremos de esa guerra más adelante. Luego de esta guerra, representantes coloniales se reunieron de nuevo en Filadelfia, en el segundo Congreso Continental. Se estableció un comité para crear un documento destacando las quejas de los colonos contra el rey y cuidadosamente explicando su decisión de separarse de Gran Bretaña. Thomas Jefferson fue el autor principal de este documento, un documento titulado la Declaración de Independencia, que anunció al mundo una nueva nación, una nación basada en los ideales de la libertad y de los derechos humanos universales. La Declaración de Independencia fue aceptada y ratificada por el Segundo Congreso Continental el 4 de julio de 1776. Esa fecha ahora es conocida como el 4 de julio o el Día de la Independencia. Se continúa celebrando anualmente en los Estados Unidos. Es como el cumpleaños de su nación. Me cansé, pero creo que valió la pena. Espero lo hayas disfrutado el video. Recuerda compartir este video para que llegue a más personas, por favor. Si fue de tu agrado, deja un me gusta, comenta y por supuesto suscríbete. Nos vemos en la próxima o nos escuchamos.